se los he enviado por el grupo de WhatsApp. De todas maneras, van a ir tomando apuntes. Varios apuntes les voy a ir indicando. No crean que el examen solamente va a ser de la separata. Por eso les pido que se sienten, que tomen apuntes. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo como título? Manejo de las intoxicaciones agudas por inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y entonces este documento es muy interesante porque está denunciando que lo que se está haciendo en la actualidad puede que no tenga los resultados que quisiéramos. Por eso aquí se tiene conceptos erróneos. Y la necesidad de tener un protocolo, una guía médica. ¿Sí? Bueno, entonces, número 1, usted tiene que saber qué es una intoxicación aguda. Ya lo he dicho, pero anótese con seguridad, va a ser esa una pregunta del examen. Aquí, vayamos viendo el resumen. Este tema tiene mucha importancia porque pueden ver aquí que en el mundo hay millones de casos de este tipo de intoxicaciones. ¿Cuáles son los tóxicos? Estos tóxicos se denominan inhibidores de la colinesterasa. ¿Qué grupo de tóxicos son los más importantes entre los inhibidores? Los insecticidas organofosforados y los tiocarbamatos. Por favor, anótense. Aquí abajo tienen, ¿no? Organofosforados y carbamato. Esos son los dos agentes más importantes de los inhibidores. ¿La gente muere? Sí. Está hablando de Perú. En Perú también se da esta intoxicación y en Bolivia, por supuesto que sí. Bien, vamos aquí. La tendencia es que sea un tratamiento agresivo. La tendencia es a tener un tratamiento agresivo por el tema de la atropina. La atropina es un buen antagonista para este tipo de intoxicaciones, pero pueden poner en riesgo la vida. Se puede interpretar de esa manera. Muy agresivo. Otra forma de interpretar es que se realiza un tratamiento agresivo que no sería necesario con el uso de la atropina. Estoy explicando eso, por favor. Bien, este doctor está denunciando que en Perú se tiene una guía para organofosforados y carbamatos en niños del año 2005. Fíjense, estamos en 2022, casi 20 años de diferencia, y esta guía no ha sido actualizada. Por eso que este documento es muy rico. ¿Por qué? Porque los conceptos han cambiado. Entonces, su micrófono, cierre micrófono. Por consiguiente, vamos nosotros a leer este documento para que podamos ver los temas más actualizados. Y de esta manera el tratamiento tenga que ser efectivo. Las palabras claves, como están viendo, son fosforados. Atropina no es un agente anticolinesterasa, es el antagonista. Y la pralidoxima es el antídoto. Estoy aclarándolo, por favor. Vayan tomando apuntes. Bien. No puedo hablar, dígame. Ya. Saben que no puedo.
Está bien, no le veo problema. ¿O cuál es el problema? A ver, escriba, por favor. Hay que anotar que es capilar y el otro es venoso. Hay que anotarlo eso bien, por favor, para que su médico pueda interpretar. Bien, disculpen. Entonces, a manera de introducción, nosotros tenemos que aceptar que los tóxicos que son inhibidores de la acetilcolinesterasa evitan que se metabolice la acetilcolina. Aquí es importante destacar una cosa. Todos nosotros tenemos acetilcolina, neurotransmisor que lleva el mensaje del sistema nervioso a los músculos y a las glándulas. Esta acetilcolina produce efectos muscarínicos y nicotínicos que todos nosotros necesitamos. Todos tenemos efectos muscarínicos, nicotínicos fisiológicos normales. Por eso que este neurotransmisor no puede tener una vida indeterminada, sino que tiene que ser metabolizada, degradada, lisada. ¿Por quién? ¿Por qué estructura? Por la acetilcolinesterasa. Gracias a esta enzima nosotros tenemos una concentración normal de acetilcolina. El problema está en que los inhibidores de esta enzima, de la acetilcolinesterasa, como estos insecticidas, inhiben a la enzima y de esta manera aumenta la concentración de la acetilcolina y con ello aumentan los efectos muscarínicos y nicotínicos. Eso es lo que por favor hay que tenerlo indique eso en su informe, que su hija hizo eso en su casa y así, tal como me lo está diciendo. Y me muestra lo que redacte en su informe. La gente utiliza estos agentes con fines de guerra, ¿no? Insecticida por todo el territorio para que muera la gente. Entonces, miren, estos datos son escalofriantes. 3 millones de intoxicados, 200,000 muertes por plaguicidas de este tipo. Ahora, esto es a nivel mundial. Ahora, en el Perú, como en Bolivia, con los ministerios correspondientes, no se tienen los protocolos, las guías para este tipo de intoxicaciones. Ya habíamos dicho que en Perú se tiene esta guía clínica de qué es lo que se debe hacer en estas intoxicaciones, pero data del año 2005. Yo me animo a decir que en Bolivia no tenemos. Ahora, ¿por qué le interesa a este autor, a estos autores? Porque esta guía tiene conceptos erróneos, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? Inducir la emesis. ¿Qué es emesis? Vómito. Ahora, ¿por qué ya no debe hacerse esto? Porque la persona al tratar de vomitar puede llevar el tóxico al pulmón y producir una neumonía química. Pregunta de examen. ¿Por qué no se recomienda la emesis actualmente? Ya le he dicho la respuesta. Bien. Esto es solamente para leer. Vamos a ver. Vías de exposición y velocidad de aparición del cuadro. Esto es específico con respecto a los insecticidas organofosforados. Yo quiero que apunten aquí en su pizarra, aunque en el chat debía haberlo hecho. Aquí, estoy sin mi lapicero. Bueno, en el tratamiento, aquí,
tratamiento es de una intoxicación aguda. Le voy a decir en el examen, dibuje un esquema. Tratamiento de intoxicaciones crónicas. La aguda por vía oral y por vía parenteral. También se repite eso en la crónica. La oral, cuando es por vía oral. Número uno, signos vitales constantes. Número 2, eliminación del tóxico. Número 3, tratamiento propiamente dicho. Número 4, prevención. Por favor, anótenlo ese esquema, si no, no van a entender nada de la literatura. ¿Qué son signos vitales constantes? Que respire y que su corazón funcionen bien. Eso es. Eliminación del tóxico. Número 2, el tóxico no absorbido y el tóxico absorbido. Anoten, por favor, les espero un minuto. Otra vez. Tratamiento de las intoxicaciones agudas y crónicas. En los dos casos se tiene que ver si la intoxicación es por vía oral o por vía parenteral. Aquí hay que repetir lo mismo, oral, parenteral. Ahora, la oral, cuando la intoxicación es aguda por vía oral, número 1, se debe conseguir que el paciente tenga sus signos vitales constantes. Esto quiere decir que respire bien y su corazón que funcione bien. Para esto se realiza oxigenoterapia, resucitación cardiorrespiratoria. Número 2, eliminación del tóxico que entró por la boca. Entonces, hay una fracción que todavía está en el estómago, es no absorbida, pero hay una fracción que ya está en la sangre y ha sido absorbida. Aquí, cuando todavía está en el estómago, hay dos posibilidades. Una, que la persona esté consciente y la otra está desmayada o inconsciente. Cuando está consciente, entonces le puede practicar vómito o emesis. Y cuando está desmayado, no vómito, no emesis, lavado gástrico. Anótenlo, por favor. Lavado gástrico. Ahora, con ese esquema vamos a seguir adelante. Después de la E que viene, tratamiento. Miren, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico. Farmacológico, miren, aquí. 1, antagonista. 2, antídoto. 3, sintomático. Y en no farmacológico, fisioterapia, psicoterapia, dietoterapia. Y en prevención ya vamos a ver, terapia ocupacional. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál dijo que era psicoterapia o psicoterapia? Sí, psicólogo, ¿no? Psicoterapia como la terapia ocupacional, fisioterapia, dietoterapia. Ya, espero que hayan copiado guaguas. Eso lo van a tener a cada rato para que sepan dónde estamos en relación a la aplicación de la lectura, ¿ya?
Doctora, disculpe, Farmacológico, ¿cuál era? Antagonista, antídoto y cuál más? Disculpe. Sintomático. Sintomático. Gracias. Gracias a usted. Ya. Entonces, volvamos a nuestra lectura. A ver, chat, ¿qué me han preguntado? Ah, me pide el concepto de una intoxicación aguda. Yo creo que ya sabemos, ¿no? Es aquel tipo de intoxicación que se da con una gran dosis del tóxico casi siempre de una sola vez, en una sola dosis. Y los síntomas se van a ver antes de las 24 horas. Y la persona casi siempre muere. Ya no debía haberlo dicho porque tantas veces hemos hablado. Ya. Entonces, miren, aquí, ¿qué es lo que me está indicando este autor? Vías de exposición, es decir, ¿es vía oral o es vía parenteral? Es eso lo que me está enseñando aquí. Entonces, aquí que dice la vía inhalada por la nariz parenteral. La vía inhalada por la nariz es la más veloz. Por la boca puede ser accidental o premeditada, quiere liquidarse. Pero los efectos se ven a la hora. En el otro caso que era minutos por la vía de la nariz. La vía de la piel, lenta, hasta un día. En este grupo de tóxicos se encuentra el gasarín. No hay que olvidar ya, no solo los insecticidas, sino también gasarín. Ahora, es importante recordar que cuando la dosis es alta, los efectos se van a ver rápidamente sin importar que sea la vía oral, la vía dérmica. Bien, ¿y qué es lo que se va a observar? ¿Cómo podemos darnos cuenta que la persona está intoxicada con este tipo de agentes? Va a tener la siguiente clínica que está anotado en el 2.1, que se divide en A, en B. Nos falta la retardada ahí, pero ya está bien. Entonces, aquí tengo toxidromo colinérgico. Toxidromo quiere decir conjunto de esto que está anotado entre paréntesis. Va a tener parálisis, la persona no va a poder caminar. Ahora vamos a ver. Número 2. Síndrome intermedio. Parálisis post-intoxicación con inhibidores de la acetilcolinesterasa tipo 2. Entonces, aquí estamos viendo que esta enzima hay del tipo 1 y del tipo 2. Cuando se ataca la 1, entonces se van a ver este conjunto de síntomas colinérgicos, pero con el 2 es el intermedio. Ahora vamos a ver. Hace ratito les dije el retardado, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí falta el retardado. Aquí está el retardado. De un día hasta 96, 4 días. Luego de un envenenamiento severo. Es decir, que esta persona consume gran cantidad, pero parece que no le pasó nada. Pero después de un día, o pasan 2, 3, 4 días y recién se van a ver estos efectos. Qué dramático, ¿no? Casi 50% de los intoxicados van a experimentar esto. O sea, un día toman el veneno, no les pasa nada y creen que no les va a pasar nada. Claro que he exagerado con el 50, ¿no? Es 40, pero para redondear es altísimo. Entonces, 1, ¿qué es etiología? Origen. Origen, por favor. 2 orígenes. 2 orígenes. Entonces, inhibición de la enzima y la segunda, con el tratamiento. ¡Qué horror! 2 etiologías de este tipo de intoxicación. La segunda es dramática.
se relaciona con una terapia pésima y una inhibición sostenida que se da con el uso de los antídotos. ¿Se acuerdan que hemos visto en tratamiento farmacológico? ¿Qué se usa en el farmacológico? Antagonista, antídoto y sintomático. El antídoto de este tipo de tóxicos es la pralidoxina. Y aquí nos está explicando este autor que pueden haber resultados funestos por usar de manera inadecuada el antídoto. Era mejor no utilizar. Vamos a ver entonces aquí. Entonces, se caracteriza por la ausencia de síntomas muscarínicos. ¿Cuáles son estos síntomas muscarínicos? ¿Cuáles son estos síntomas muscarínicos? Entonces, número 1, miosis, bradicardia, relajación de la musculatura lisa. Y ahí hay que abrirle una llavecita. Musculatura lisa, ábranle llavecitas, por favor. En la musculatura lisa, cuando se inhibe, cuando se relaja la musculatura lisa, entonces las glándulas drenan mayor cantidad de líquido. Por eso que la persona, abran ahí flechitas. Entonces hay que poner ahí, por ejemplo, la persona va a tener cialorrea, es decir, va a babear. Va a tener diaforesis, es decir, que va a sudar. Luego también va a tener relajación de la musculatura lisa de los esfínteres. Entonces la persona se hace pis y se hace caca. Bradicardia, no sé si les dije. Los síntomas muscarínicos son esos. Entonces, puede que estos síntomas estén ausentes cuando se esté haciendo un mal tratamiento. ¿Y qué es lo que también le va a caracterizar? Debilidad en el cuello. Anormalidades de nervios craneales. Aquí los nervios craneales son, como ustedes saben, el olfatorio, el óptico, motor ocular externo, el trigémino, el facial, el motor ocular externo, tenemos el nervio vago, el hipogloso. Entonces, a eso se refiere, los nervios craneales. Debilidad muscular y no puede respirar. Entonces, síntomas muscarínicos. ¿Por qué va a tener debilidad muscular? Porque el corazón no está bombeando suficiente. Ahora, y qué interesante. Esto se puede resolver sin curación de 1 a 2 semanas, pero justamente la crítica de estos autores es de que se puede administrar los o las oximas y más bien se van a seguir viendo los síntomas muscarínicos. Puede requerir ventilación mecánica. Miren, puede llegar a ese extremo por esta insuficiencia respiratoria. Ahora bien, ¿y por qué son tan peligrosos los IOF? Porque son liposolubles. Varias veces les he hecho repetir de que los tóxicos más peligrosos son los liposolubles. Bien, aquí que tengo entonces, miren, toxidromo colinérgico, síndrome intermedio, y aquí está el C, neuropatía retardada, ¿sí? Toxidromo, el síndrome intermedio, y este es el retardado. Esta se caracteriza por una parálisis. También los otros, pero esta es una parálisis total. Y aquí sería por el tipo 3. Eso hay que diferenciar. Entonces, uno de los insecticidas que más se ha estudiado es el clorpirifos. Y este IOF casi nunca va asociado con los tiocarbamatos.
Cuidado, son dos cosas diferentes. Una cosa son tiocarbamatos y otra es insecticidas organofosforados. Los fosforados son derivados del ácido fosfórico, mientras que los carbámicos es del ácido carbámico. Lo único en común que tienen es que atacan de la misma manera, tienen el mismo mecanismo de acción. Eso, por ello los estamos estudiando de manera conjunta. La diferencia es que los tiocarbamatos no necesitan oximas, no necesitan oximas. A ver esa parte, por favor, denme un minutito. Bien. Entonces, son diferentes químicamente carbamatos con organofosforados. Uno de los que más se ha estudiado en los organofosforados es el clorpirifos, el malatión y el paratión. Pero en este caso, entonces, tenemos que aceptar que este es uno de los que se usa más con fines de suicidio. Bien. Una vez que se consume, se puede observar los síntomas a la semana, a las 2, 3. Después de que haya aparentemente pasado la intoxicación. Si los casos, las intoxicaciones fueron leves, se recupera totalmente. Pero fíjense, 12 meses, un año. Los severos pueden dejar con discapacidad, que no pueden mover a los pies o las manos. Existen parestesias. Esto quiere decir que la persona siente como si le estuvieran caminando hormigas por los pies, como si le estuviera pasando corriente. Diferente a las paresias. Paresias son o están caracterizados por parálisis, ¿no? Ahora, esas parestesias van a continuar con polineuropatía motora simétrica. Esta es la parte interesante. Simétrica quiere decir los dos brazos, las dos manos. Le duele las dos rodillas. Pero en este caso le van a doler patía. Todos los nervios motores, los que sirven para mover, ¿no? Y acompañado por debilidad flácida. Esta es la parte nicotínica, ¿sí? Los síntomas nicotínicos se caracterizan por la debilidad y posteriormente por la parálisis de la musculatura. Ahora, casi siempre de abajo hacia arriba. Lo mismo, esta es la característica, ¿no? Para poder diagnosticar, casi siempre son los dos de forma simétrica y de abajo para arriba. Lo mismo que pasa en el síndrome de Guillain-Barré, esto hay que recordarlo, o también en una hipopotasemia. Esta es otra característica, sí, pero no la he visto mucho, ¿no? Afecta principalmente los músculos distales, lo que está en la periferia, lo que está en las piernas, lo que está en los antebrazos. Vámonos al D. Cuando la intoxicación es crónica a largo tiempo, entonces tengo aquí la neurotoxicidad crónica y secuelas de locura. Ya no son de parálisis como era en los otros casos. Este D, además, no está relacionado con ninguna colinesterasa, sino de que aquí va a ser por las secuelas que queden. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo dentro de este D? Por ello dice neuro. Se pierde la memoria a corto plazo. Y todo lo demás, psicosis. Psicosis quiere decir que se desconecta de la realidad. Él de verdad cree que le persigue un oso, de verdad. Pero puede que sea
no puede, sino que es mentira, pero él asegura que le está persiguiendo a alguien. La neurosis no se desconecta de la realidad, esa es la gran diferencia, pero en este caso realmente cree que le persiguen, que hablan mal de él, que se le va a caer una piedra. El Parkinson, como ustedes saben, esta enfermedad se caracteriza por tener menor cantidad de dopamina. Por ello que se les da a estos individuos, a estos enfermos, la levodopa para que se transforme en dopamina. Entonces, ¿qué es el parkinsonismo? El resultado del déficit de dopamina y que se caracteriza porque la persona tiene incoordinación en su trabajo muscular. Entonces, todo el rato se está temblando, está agitándose y necesita agarrarse de una mesa. Este puede ser el efecto, la complicación a largo tiempo. Vamos a ver. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la intoxicación aguda? Es decir, estamos hablando aquí, al otro lado, ¿no? Del toxidromo. Toxidromo o toxidrome, de su latín. En esta tabla 1 vamos a poder ver estas características. Muscarínicos, nicotínicos y los de largo plazo o crónicos. Esto lo habíamos comentado. Se relaja la musculatura lisa de las glándulas, cialorrea, babea, de las glándulas lagrimales, lagrimea. No, se hace pis, aquí está. Se hace el 2, aquí está. Tenesmo sigue pujando. Ya no tiene heces fecales, pero sigue pujando. Broncorrea relacionado con esto. Los bronquios tienen mucha secreción. Sibilantes, hay ruidos de silbido en el pulmón cuando se escucha con estetoscopio. Va a haber bradicardia con hipotensión. Esto de náuseas y vómitos no me hace gracia, ¿no? Dolores, sudoración o diaforesis les había hecho anotar, la miosis les hice anotar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí en los nicotínicos? En los nicotínicos es más músculo estriado, músculo voluntario. Por ello que van a tener aquí fatiga, que tiene debilidad, espasmos, se estira, fasciculaciones, se mueven pequeñas regiones. Eso es fasciculación. Y al final termina en parálisis de los músculos. Y eso puede llevar a que el diafragma y los músculos intercostales no se contraigan y va a haber una disminución. Diaforesis, ya aquí lo hemos indicado, ¿no? Con, ¿dónde está? Con la sudoración, diaforesis. Hipertensión va a continuarse con después de la hipotensión. Hipoglucemia, disminuye su glucosa y por eso se puede desmayar. De la miosis que se provoca aquí, fíjense que al otro lado yo tengo midriasis. Y en el sistema nervioso es fácil anticiparnos a esta sintomatología. Claro que la persona va a estar nerviosa, ¿no? Ansiosa, confundida, va a convulsionar. Ataxia ya no se mueve. Sin taxi, moverse. No habla normal, va a llorar. Y esta respiración de Cheyne-Stokes es de que va a estar jadeando, ¿no? Se deprime el centro por la parálisis, por el tóxico. Primero el respiratorio, luego el corazón y cae en coma. Arreflexia ya no tendrá reflejos. Entonces aquí, miosis, midriasis. Pero ¿cuál es el que va a permanecer? La miosis, ese va a ser más permanente. Ahora veamos aquí. Si se apaga ya sabe que volvemos, ¿no? Frecuencia de presentación de ciertos signos. En este párrafo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que estos signos y estos síntomas resultan de la estimulación de estos dos tipos de receptores. Por lo tanto, van a ver
Esos efectos son simpáticos y parasimpáticos. Lo más importante de esto es que uno de ellos va a dominar, dependiendo si es el simpático o el parasimpático que está predominando en los tejidos. Entonces, veamos el número 1. Por lo que acabamos de leer, explicar, no es raro encontrar los dos tipos de signos. Y acá lo hemos visto, ¿no? Aquí había meiosis, ay caramba, y aquí midriasis. Aunque ya les he dicho que va a ser dominante la miosis, la miosis. 2. Los gastrointestinales son frecuentes. Se va a hacer el 2. Va a empezar a vomitar también. Puede haber midriasis, dilatación, miosis, cerrar, o incluso la pupila puede ser isocórica, es decir, normal. La midriasis 13%, pero la miosis está en el mayor porcentaje, pero cuidadito, no es obligatorio para el diagnóstico, porque puede estar la pupila normal. Entonces, esto hay que recordarlo, ¿no? Lo que predomina es la miosis, pero si no hay miosis, no debemos descartar este tipo de intoxicación. Ahora, taquicardia es más común que la bradicardia. Sin embargo, dentro de los signos muscarínicos, la bradicardia es la característica. Fasciculaciones ya hemos visto, y la debilidad como lo más confiable. La persona primero tiene nerviosismo, está sobreestimulado de los músculos y de a poco va perdiendo tono muscular, se van volviendo flexibles y va a llegar a tener ataxia, parálisis. Vamos a ver. Para la mnemotecnia se suele utilizar dumbbells y su significado ahí, ¿no? Diarrea, se orina, miosis, no dice midriasis. Bradicardia, no dice taquicardia. Esto es lo que se tiene. Emesis, vómitos, lágrimas, letargia y salivación. Ahora, o también este otro, claro, todos están en inglés, ¿no? Yo tengo mi mnemotécnico más sencillo, ¿no? Como les había indicado. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo a lo de arriba. Sin embargo, si bien las náuseas y vómitos, la diarrea y la relajación son infrecuentes, casi todo produce náuseas y vómitos porque son mecanismos de defensa. Pero en nuestro medio, cuando las intoxicaciones se llevan a cabo por grandes dosis de estos tóxicos, casi siempre las personas llegan orinadas, meadas y cargadas sin la aire. El lagrimeo sí, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que le diferencia a los niños y a los adultos en este tipo de intoxicaciones? Niños y adultos. En los niños tienen una taquicardia, tienen una frecuencia cardíaca acelerada. No sé si usted ha podido escuchar ello. Una sala de espera, dice, a ver. Ahora sí, ya los he admitido todos. En los niños se observa más taquicardia, por eso dice menos frecuente, porque su corazón anda acelerado en ellos, ¿no? Tampoco van a tener mucho lagrimeo. Por ello, tenemos que estar conscientes de que en medicina, en toxicología, no puede ser 1 más 1, 2. Estamos viendo cómo esos síntomas que debían de repetirse no va a ser así. Pero en los niños es mucho más frecuente las convulsiones, la taquicardia, lo contrario a los adultos, y el babeo, no se dice babeo, salivación. Más frecuente en niños las nicotínicas, es decir, músculos se van a ver más afectados. Sistema nervioso central, no van a poder moverse y les va a dar sueño. En los adultos es poco raro encontrar las convulsiones.
a no ser que sea la dosis gigantesca. ¿Cuáles son los signos severos con los que había que temblar? Que nos va a dar un mal pronóstico del intoxicado. Sistema nervioso central. Va a tener convulsiones, confusión, no puede respirar y que se haga el 2. Ahora, la broncorrea, que es algo muy frecuente en los adultos, broncorrea, ¿qué es? Los bronquios tienen mayor secreción y eso puede llevar a un edema pulmonar. El pulmón se va a llenar de agua. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio diagnóstico? Recuerden que para tener un diagnóstico completo necesitamos el clínico y el de laboratorio o exámenes complementarios. Entonces, en este caso de intoxicaciones, la mayor parte de este diagnóstico será de tipo clínico, es decir, a través de los signos y los síntomas. ¿Qué tipo de signos, de síntomas se toman en cuenta? Lo que estamos analizando, muscarínicos y nicotínicos. Sobre todo esto va a ser importante si no se cuenta con la historia. Recuerden que la persona puede estar inconsciente, confundida o en coma, no nos va a poder indicar de que ha podido ingerir o ha estado trabajando con este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, nos tenemos que guiar por los síntomas muscarínicos y nicotina. Ahora bien, con esos síntomas ya se tiene que iniciar el tratamiento. Doctora, El ideal ¿cómo lo sería, puedo diagnosticar? Disculpe que le interrumpa. no, encantada. Justamente, ¿te acuerdas que acabamos de ver la tabla donde estaban anotados los síntomas, los signos, verdad? Entonces, si una persona tiene bradicardia, tiene miosis, se hace pis, se hace caca, eso es relajación de la musculatura lisa del esfínter. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso ya tú ya puedes llegar a, y en la nicotínica tiene parálisis, debilidad muscular. Con todo ello ya se diagnostica clínicamente que está intoxicado con agentes anticolinesterásicos. Entonces, el siguiente paso sería un diagnóstico de laboratorio para determinar la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. Pero muchas veces no vas a esperar al laboratorio porque eso puede tardar 12 horas. Y si esto pasa en la noche, la doctora del laboratorio no va a estar 24 horas, ¿no? Salvo que sea un hospital grande. Entonces, es importante que todos ustedes sepan la sintomatología muscarínica, nicotínica, para poder reconocer. Mucho mejor si un pariente dice se tomó un frasco de insecticida. Mucho mejor si una persona dice es que ella vende este tipo de tóxicos. Con eso se mejora. Ahora bien, es importante recordar esto que lo tienen aquí anotado. Los testimonios, lo que indican los familiares, puede ser engañoso. 88% de padres negaron cualquier historia de exposición. Esto es lo que pasa a menudo en los hospitales. ¿Tomó alguna tableta? No. ¿Tomó plaguicida? No. ¿Usó DDT? No. Fíjense. Entonces, a veces mejor que ni nos digan, que no nos den información, porque en el 88% se ha demostrado, según estos doctores peruanos, que la información es errónea. Ahora, por otro lado, se pensaba, ¿no?, del olor. Por ejemplo, el paratión tiene olor a ajo. No hay dónde perderse. Sin embargo, estos especialistas nos están indicando no se deje guiar por el olor. Claro, porque yo puedo tener una capacidad olfatoria diferente a la de otro colega
Y para mí puede parecer un insecticida, pero no lo es. A eso se refiere. Para ello tenemos las pruebas objetivas, las pruebas de laboratorio. Bien, ¿qué cosas refuerza entonces el examen o el diagnóstico clínico? Uno, el examen clínico. Ese examen clínico tiene que tener como base una historia de exposición, ¿no? La historia clínica, lo que pueden decir las víctimas, los familiares. Segundo, ese paciente que yo sospecho que está intoxicado con este tipo de agentes, le debo administrar atropina. Y si la bradicardia torna a taquicardia, ajá, estoy más o menos segura de que esta persona tuvo una respuesta positiva a la atropina. Entonces aquí hice un diagnóstico e hice un tratamiento. Entonces, ¿qué tengo aquí? Cuando no ocurren los cambios propios de los efectos al administrar 1 miligramo o 2 miligramos. Nosotros tenemos las ampollas de 10 miligramos y vienen 1 mililitro. Entonces, es una cantidad muy mínima que hay que administrar. Ojalá que ninguno de ustedes se exponga. Yo he visto cómo reaccionan los pacientes con la atropina. Es terrible. Tercero, si los síntomas muscarínicos y nicotínicos, los dos están presentes, con eso, ¿qué hago? Se refuerza el diagnóstico. Esta prueba de la atropina es muy parecida a la prueba con el salbutamol que se hace para diagnosticar a los que tienen asma. 3.2. Estoy en características que refuerzan. 1, la historia, respuesta a la atropina y los síntomas. Segundo, laboratorio. Pruebas de rutina. Entonces, casi todos los parámetros que se puedan pedir al laboratorio van a ser normales. Esto es interesante. Es decir, su glucemia va a ser normal, su urea, su creatinina. Sin embargo, pueden haber pruebas que confundan este diagnóstico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de los diferentes parámetros. Acuérdense que arriba en el cuadrito hemos visto hipoglucemia. Si la glucemia sale, preguntarse si no es diabético. Y como estaba elevado, el tóxico ya le bajó la concentración de glucosa. Ahora, el electrocardiograma. Mayoritariamente va a haber bradicardia, es decir, la frecuencia más lenta. No se va a repetir como normalmente se repite, sino va a ser más alargado. O puede haber taquicardia. Ahora, la onda T, que es muy importante en este electrocardiograma, no tiene la forma de pico normalmente. La onda T es una cosa redondeadita, pero en este caso va a estar en pico, o también se llama torsades de Pointes, y esto ya lo habíamos visto en el tema de las quinolonas. Y en la sangre podemos encontrar cuerpos cetónicos, es decir, la acetoacetato, acetoacetona o acetoacetato, 1, y la beta-hidroxibutirato van a estar aumentadas. Pero también la amilasa, esta enzima que es parte de las glándulas salivales y también del páncreas, como si tuviera pancreatitis, ¿verdad? Va a estar su amilasa elevada. Su creatinquinasa sérica elevada. Esta es la famosa CPK, como si fuera un infarto, ¿no? Claro, porque los músculos estriados están afectados. Y esta creatinquinasa la tenemos como la fracción del cerebro, la fracción del corazón y la fracción de la musculatura voluntaria. Ahora, glucosa sérica elevada, que se va a tornar en disminuida por nuestro cuadrito que hemos visto arriba, ¿no? Lípidos disminuidos, potasio disminuido, por ello se tiene el fallito de la onda T, ¿no? Y leucocitosis con desviación, pero para esto necesitamos días. No puede ser que hoy yo tome el insecticida y para dentro de unas horas mis leucocitos van a aumentar.
Desviación a la izquierda quiere decir que los neutrófilos van a estar aumentados, más de 60, más de 65%. Y en la orina, glucosa. Recuerden que en la orina normal no debe haber glucosa, pero en este caso va a aumentar. ¿Por qué? Porque arriba ya hemos visto una glucemia elevada, ¿no? Tercer punto, muy importante, miren, pruebas de laboratorio de rutina. Ahora viene lo específico, niveles de colinesterasa. Esta es la enzima que al principio de la clase le había dicho que todos nosotros tenemos para romper, paralizar, para metabolizar a la acetilcolina. Gracias a esta enzima, colinesterasa, mi colina trabaja hasta por ahí nomás, porque cuando está aumentando en número, la colinesterasa va a destruir a la acetilcolina. Por ello que yo tengo saliva normal. Si mi colinesterasa estuviera inhibida, entonces mi acetilcolina se elevara y yo estuviera babeando, estuviera lagrimeando, estuviera sudorando. Eso es lo que quiero que entiendan, por favor. Entonces, se puede medir, fíjense, la actividad. Si me ponen concentración, está mal. Aquí se mide la actividad de esta enzima y eso te puede decir cuán intoxicado está el individuo. Entonces, sería bueno hacer esta prueba, ¿no? Inmediatamente, mejor, cuanto más rápido. Pero también mañana para ver cómo ha reaccionado con la pralidoxima para hacer el seguimiento del tratamiento. Miren, estos peruanos nos indican la mayoría de los hospitales no puede realizar esta prueba. Justamente yo estoy haciendo un trabajo ahora, la semana pasada 10 de mis estudiantes de medicina fueron a Warnes y tomaron muestra de sangre a 25 personas y se han procesado ya estas muestras, ¿no? Entonces, yo aquí más bien, si alguno de ustedes tiene su papá agricultor en Warnes y si tiene un sindicato, un colectivo, una organización de personas que trabajan con plaguicidas, y si quieren, 25 personas necesito. Si quieren que se les haga esta prueba gratuita, me avisan inmediatamente, porque o voy a Warnes o voy a Los Negros, pero a Los Negros es muy lejos. Por eso preferiría Warnes, ¿no? A ver, ojalá me puedan dar ese dato. Estamos haciendo esta prueba. Y la persona que consiga esas 25 personas que trabajan con plaguicidas, mejor serían con IOF, pero que trabajen con plaguicidas para matar los insectos de sus chacos, de sus terrenos, esa persona puede usar los datos de este trabajo para que presente un trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, al privado me avisan si es que tienen un papá o un tío que pueda conseguir 25 personas lo más antes posible. Se reúnen ellos y media hora es por paciente. Se le hace llenar una encuesta, hay que preguntarle, tomarle 5 ml de sangre y máximo en una semana le hacemos llegar su resultado para decirle que si esta enzima está aumentada o está disminuida. Y en función de ello, la persona puede recibir un tratamiento que le puedo hacer también. Solo que él se compra medicamentos si es que estuviera intoxicado. Bien. Entonces, aquí hay pruebas de actividad de esta enzima. Fíjense, tenemos una verdadera y una falsa. La verdadera es la que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, pero esto ya es mucha especialidad, ¿no? La falsa es la que se encuentra en el plasma. La verdadera es que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Eso no te dice eso, pero yo te voy a preguntar porque te lo estoy explicando. Entonces, esta falsa es la que se determina con facilidad, ¿no? Porque, claro, no podemos sacarle glóbulos rojos del paciente para extraer de su interior la acetilcolinesterasa.
Y por ello, muchos autores coinciden en esto, ¿no? Es eso que trabajemos con la enzima falsa no siempre nos da buenos resultados para el tratamiento. Por ello que aquí tenemos colinesterasa de los glóbulos rojos y del suero, ¿sí? Ahora, sería interesante tener las dos clases de muestra, pero normalmente trabajamos con el suero. Yo también en los trabajos de investigación siempre hemos trabajado con suero. No queda más, no podemos hacer otra cosa y la actividad de la enzima me está indicando con casi certeza cuál es el nivel de la actividad de la acetilcolinesterasa en el tejido nervioso. Claro, porque yo no puedo tomarle tejido nervioso para saber cómo está su enzima. Por ello aquí te dice, es una aproximación. Ahora bien, la actividad de la enzima debe ser interpretada con cuidado debido a las diferencias interindividuos. ¿Se acuerdan que siempre hablo de eso? Cada uno de nosotros es diferente por más humanos que seamos. Eso es la idiosincrasia bioquímica. Y también las diferencias de cada individuo. O sea, hoy día yo puedo tener una acetilcolinesterasa de 4.000 y mañana de 6.000 debido a los alimentos que consumo. Hay muchos agentes que pueden influenciar. Por ello que aquí te dice mucho cuidado con la interpretación de estos en los niveles normales o en algunas enfermedades o sustancias que pueda consumir este individuo. También debemos tomar en cuenta los errores de laboratorio. O sea, es muy difícil la interpretación, la técnica es muy difícil, por ello que Perú nos está indicando, muy pocos hospitales tienen esta prueba para determinar un diagnóstico de este tipo de intoxicación. Bien. Medición de inhibidores de colinesterasa y sus productos. ¿Esto a qué hace referencia? Aquí me está indicando que sería excelente analizar, encontrar, determinar el tóxico. Ya no la enzima, sino el tóxico. Y entonces, para esto yo puedo usar lo que queda en el estómago, por eso dice residuo, contenido gástrico. ¿Puedo trabajar con sangre o con orina? Claro que también con cabello, pero eso es muy sofisticado. Y para esto, yo que voy a utilizar, para esto, miren, yo necesito cromatógrafo, mínimamente, de gases o HPLC. El ideal sería con espectrometría de masa, pero en Perú y en mi país difícil que haya eso, ¿no? Entonces, por favor, a ver aquí, estos son métodos directos para determinar esta intoxicación. La acetilcolinesterasa es un método indirecto. Tratamiento. Si existen hallazgos clínicos sugestivos, es decir, si tienen efectos muscarínicos, nicotínicos, se debe iniciar el tratamiento empírico. ¿Cuál es ese tratamiento empírico? Administrar atropina, administrar pralidoxima. Es eso lo que te está indicando aquí. No espere laboratorio, no esperar laboratorio, hasta eso se muere. Debe de ser inmediato si es severo. Por ejemplo, ¿cuál es severo? Que esté confundido, que se haga el 2, recuerden eso, subradicardia. ¿Cómo se empieza el tratamiento? ¿Qué les hice anotar? Signos vitales. Y aquí esto es lo que indica, ¿no? Medidas iniciales. Número 1, que respire bien. Atención inmediata de la vía aérea. ¿Qué les dije? Oxigenoterapia. ¿Sí? Este autor peruano le está indicando, si no tiene oxígeno, no importa. Administre atropina. Si tiene oxígeno, administre los dos.
al mismo tiempo, particularmente si está azul, cianosis, o hipoxia, sus deditos también están pálidos, o cuando tiene mucha saliva, mucha secreción por la boca. Seguimos en el número 1. Cuando se administra atropina, cuidado con la parálisis respiratoria. ¿Por qué? Porque la atropina es muy buena para determinados tejidos, pero podría llevar a la parálisis respiratoria. Esto es importante. Para eso se utiliza la atropina en personas que no están intoxicadas, para que se paralice su musculatura y la persona deje de tener secreciones excesivas. Oxígeno al 100%. ¿Qué significa esto? Recuerden que en la práctica ya habíamos avanzado en el primer tema. El oxígeno que respiramos usted y yo es al 21%. El nitrógeno está al 78%, pero en este caso se tiene que poner en el manómetro 100%. Intubación, porque en algún momento se va a cerrar, va a haber broncoespasmo. ¿Y cuándo se debe de hacer la intubación? Cuando haya una poca actividad mental. Está dormido, no contesta nada, se le golpea, se le pellizca, no reacciona al dolor. Ahora bien, cuando se intuba, se debe de usar un paralítico despolarizante como la succinilcolina. La succinilcolina es un relajante muscular. Pero aquí, miren, aunque no está contraindicado, no es recomendado. ¿Por qué? Porque la succinilcolina, que es un relajante muscular, tiene que metabolizarse en mi cuerpo o en el cuerpo del intoxicado por la acetilcolinesterasa. Como el tóxico ataca a la acetilcolinesterasa, no hay enzima que destruya a la succinilcolina. Y por lo tanto, la succinilcolina durante mucho más tiempo va a relajar los músculos del intoxicado. Por ello aquí tiene, mire, aunque no esté contraindicado, no es recomendado, porque puede resultar en una parálisis exagerada y prolongada. Y además porque es metabolizada por la butirilcolinesterasa, que es lo que acabo de decirle, la acetilcolinesterasa del mismo grupo. Igual que la succinilcolina, aquí está el rocuronium, otro relajante muscular. Becuronium, son nombres que están terminando en latín. Nosotros en nuestro medio lo conocemos como rocuronio, becuronio, los relajantes musculares. Entonces, estos podrían ser preferibles, tal como está viendo en su diapositiva. Los pacientes deben de ser tratados con sueros. ¿Por qué? Porque estaba vomitando, tenía náuseas, sudaba mucho, tenía mucha salivación. Y además, porque el óxido nítrico que todos nosotros tenemos, ha podido provocar una vasodilatación exagerada y con ello la presión arterial está baja, que está provocando problemas en el corazón. Por ello, aquí la medida número 1 es suero, fluidos intravenosos. También se puede administrar ahí sustancias vasoactivas, como la adrenalina. Entonces va a depender cómo va reaccionando estas personas.
Las convulsiones con benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Son sintomáticos. Tratamiento farmacológico, antídoto, antagonista y sintomático para los síntomas. Antagonista es la atropina, antídoto la pralidoxima y el sintomático en este caso es la benzodiazepina. Si se utiliza en la dosis necesaria, la persona puede mejorar, porque claro, los síntomas pueden provocarle mayor daño que el tóxico. Por ello, nuevamente, antagonista, antídoto y sintomático. Esos tres agentes normalmente son los que se van a utilizar. Diazepam, 10 miligramos, así es como viene en la ampolla, ¿no? O 5 de midazolam. Ya esto es para la especialidad, no le voy a preguntar las dosis. Vamos a este otro apartado que no me va a dar tiempo. Ahora, algunas veces se tiene que administrar propofol. Este analgésico a veces es necesario debido a que estos tóxicos también afectan a los receptores del glutamato, NMDA glutamato. En esos casos, si la persona tiene mucho dolor, habrá que administrar este propofol. ¿Qué he visto? 4.1. ¿Qué era el 4.1? ¿Qué era el 4.1? Signos vitales constantes. Ahora viene la descontaminación. Una vez que mi paciente respira bien, una vez que mi paciente, su corazoncito funciona bien, ¿no ve? Porque he usado sustancias vasoactivas, aquí tengo que eliminar, descontaminar. Entonces, si mi intoxicado tiene la piel pringada de tóxicos, lo primero es quitarle la ropa y lavarle con agua y jabón. Y sacar esa ropa porque eso puede intoxicar a los canvas que están haciendo el tratamiento de este intoxicado. Retirar la ropa, ¿no? Toda la ropa y lavar la piel con jabón alcalino porque los álcalis rompen los enlaces fosfodiéster de estos intoxicados. Descartarse. Posteriormente, es importante reconocer que cuando se saca la ropa del intoxicado, 90% puede reducirse una contaminación plus. Esto es lo que alguna vez yo le he comentado. Hay mucha gente que trabaja con estos tóxicos, llega a su casa y no se baña, no se lava, no se cambia de ropa y se duerme con esta misma ropa y toda la noche mientras duerme a través de su piel se va absorbiendo. Mucho cuidado, la persona que desvista debía de tener equipo de protección personal, además de estar en un área bien ventilada. Esto es importante. Medidas que no han demostrado ser efectivas o tal vez son más tóxicas que el tóxico. El vómito. Por la aspiración. ¿Se acuerda que le comenté? No provocar el vómito. Si vomitaba espontáneamente ya está bien, pero no lo force, porque puede haber aspiración y con ello las convulsiones. Claro, se hace fuerza al vomitar. Seguramente usted ha experimentado eso. Después de vomitar a uno le duele la cabeza. 2, alcalinizar la orina, porque como son derivados del ácido, pero aquí, ¿qué es lo que te está indicando? No ha demostrado tener efectividad. Por ello, no es necesario administrar suero con bicarbonato para alcalinizar la orina. Tercero, descontaminar el estómago. ¿Esto a través de qué se hacía? De emetógenos. Es decir, utilizar, por ejemplo, jarabe de ipecacuana. Jarabe de ipecacuana. No es necesario. ¿Qué es el jarabe de ipecacuana? Produce vómito. ¿Por qué?
Porque la mayoría vomita antes de administrarle un medicamento. Ahora, ¿por qué es tan peligroso? Porque estos insecticidas pueden estar disueltos en solventes como queroseno, alcohol, diésel. Y ese disolvente, al vomitar, puede ubicarse en el pulmón y provocar inflamación de los alveolos pulmonares. Entonces, aquí va a haber mayor problema. Ahora, el lavado. Esto es muy peligroso para estas personas que tienen su sistema nervioso inestable. Claro, porque al estar introduciendo la sonda se provoca definitivamente malestar y hay que anestesiarlo, hay que doparlo, hay que deprimirlo al paciente. Por ello, no es necesario el lavado. Ahora, la evidencia muestra, o sea, todo lo que se ha ido recomendando, que estos procedimientos nunca han disminuido la mortalidad. Lo que sí se sabe es que un paciente que llega rápidamente 1 hora después de la ingestión, ahí sí se puede practicar la aspiración nasogástrica. ¿Por qué? Porque todavía no pasó el estómago. Casi todos los alimentos están 1-2 horas en nuestro estómago. Por ello que 30 a 100. Hay otros autores que dicen, no, mejor hágale, aunque hayan pasado 2-3 horas. Y particularmente yo soy de la idea de que aunque hayan pasado 2-3 horas, hay que hacer el aspirado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cosas ha consumido el individuo que tal vez han enlentecido el vaciamiento gástrico y existiera la esperanza de aspirar. Esto es para la aspiración. Ahora, algunos eligen en pacientes que presenten menos de 1 hora y luego de realizar la intubación e iniciar terapia con atropina. ¿No? Eso es lo que les dije. Hay autores que dicen, no, igual le haremos el aspirado. Y otros dicen, no, primero atropina, vemos cómo reacciona. Si reacciona bien, tenemos más seguridad que son este tipo de tóxicos. Ahora sí, vamos a aspirar. Otra cosa que ya no debe usarse según este peruano, no usar carbón activo. El carbón activo sirve como imán que atrae a los tóxicos. Y entonces aquí se plantea que el carbón activo después de 1 hora ya no sirve. Igual que el aspirado debía de ser antes de que pasara 1 hora. Pero la mayoría de la gente no te va a avisar inmediatamente. Va a ser al día siguiente, 2-3 días después. Pasamos a la medida. Tratamiento farmacológico. ¿Sí? El anterior que era eliminación. Desmayado, no desmayado. Ahora, tratamiento propiamente dicho con fármacos. Atropina. La atropina, tienen que saber de memoria, es un antagonista. Y se utilizan estas dosis. No le voy a preguntar, pero aquí se maneja por fines de precaución. Con fines de precaución. 1. Este es a mí el que más me gusta. Entonces aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 2 a 5, 1 a 5. ¿Por qué tiene esa diferencia? Porque estos autores que están en la bibliografía 20 tienen experiencia con esta dosis. Y estos autores de la bibliografía 24 prefieren trabajar con 1 a 6, ¿no? Y las bibliografías 7-13, 2 a 5, el primer 5 que aparece. Y hay este otro moderador, 1 a 5. A mí me gusta con 1 miligramo. No por kilogramo, sino en bolo. No se vayan a olvidar porque en algún momento ustedes van a estar frente a esta situación. Entonces, te van a administrar 1 miligramo endovenoso. De la ampollita de 10 miligramos que tenemos. Entonces, 1 miligramo va a ser 1/10 parte, ¿no?
Habíamos indicado que muchas de estas intoxicaciones se debe a casos de suicidio, es decir, la gente se quiere matar. En estos casos, la ingesta puede ser fulminante, ¿sí? 2 sorbos de estas sustancias líquidas o una cucharada cuando está en polvo puede ser suficiente, ¿no? Ahora, en algunas personas puede necesitarse más dosis por la idiosincrasia bioquímica. Y en función de ello, se tiene que usar más ampollas o menos ampollas de atropina. Información para intoxicación con carbamato. Estos autores nos dicen, no nos han encontrado mucho, pero más o menos se sigue el mismo criterio. 1 miligramo, la primera dosis de atropina para este tipo de intoxicación. Sobre todo cuando hay intoxicaciones mixtas, preparados mixtos. Así como el paracetamol viene mezclado con el ibuprofeno, este tipo de compuestos también vienen de manera compuesta. Indicaciones para suspender atropina. ¿Cuándo se debe dejar de administrar atropina? Cuando la persona esté atropinizada. ¿Qué es atropinizada? Que tenga taquicardia. Ese es y que tenga midriasis. Esos son los 2 signos que te hace suponer que ya no se necesita más atropina. Ahora, es cierto también que es muy frecuente que se administre atropina. Ya está bien mi paciente, ya se mejoró. Vuelves en 1 hora y nuevamente está con bradicardia. Por ello que aquí nos dice administre 2 veces de 1 miligramo, 3 veces de 1 miligramo, no te dice. Aquí te dice administre atropina hasta la atropinización del paciente. Y las licenciadas en enfermería se enojan y dicen, tantas ampollas tengo que romper, ¿no? Por ello que alguna vez se ha propuesto de que debe haber para el tratamiento de estas intoxicaciones ampollas ya no de 10, sino de 50 miligramos y que se pueda fraccionar, ¿Cuándo se debe dejar de administrar atropina? 1, cuando aparecen signos, y este autor te dice no. Signos de atropinización.